Una cena en la Quinta Presidencial de Olivos con la mesa más chica del gobierno, estamos hablando de no más de 4 o 5 personas, donde se va a decidir qué postura se va a tomar respecto de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, si se la acompaña y se la defiende, y esto tiene aparejado como consecuencia que se lo destruya a Sergio Joclender, o si también se le va a hacer responsabilidad o se la va a responsabilizar de algunas faltas. Esto se está decidiendo en la primera plana del gobierno nacional en estos momentos. Pues yo escuchaba con atención cuando hablaba Abel Fatán en la comisión, ¿no? Y muchas cosas no te cierran, hay un montón de cosas que no te cierran. Si Joclender actuaba solo, si lo hacía, digamos, con otra información, o sea, si él informaba a alguien, hay muchas cosas que no cierran. En realidad no te cierra absolutamente nada, porque él dice que creo que está inscrito en la FIP con el mínimo, creo por 25.000 pesos por año. Y tiene una Ferrari, un yacht, un avión, casas, quintas, tiene absolutamente de todo. Que si lo ganó con dinero lícito, todo bien. No puede tener el otro punto. Ahora, de pasar a ser el hijo adoptivo a ser Dillinger, no sé, muchas cosas que no te cierran. Y lo raro es que toda esta información no se haya conocido antes, ¿no? Hoy en día con los sistemas informatizados que hay, cualquiera de nosotros que tiene un sobrante de dinero a un fin de mes. José, entras a Google, buscas Banco Central de la República Argentina, entras con el quit o el quill, te vas a encontrar una enorme cantidad de cheques rechazados. Ahora yo me pregunto, si vos te rechazan 3 cheques, te cierran la cuenta corriente. 3. Con 5 ya estás en el Poder Judicial. Con 5 cheques rechazados. Ahora, con la cantidad de cheques rechazados que tenían estas empresas, te estoy dando más de 1.000. ¿No? Es como el caso Forza, Vila, Milán. Sí. Y no le cerraban la cuenta, categoría 1 en el Banco Central. Es decir, que crediticiamente son recontractos. Sí. O sea, son muchos temas que no te cierran. Por eso estamos junto a Elsa Quiroz, que es diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Elsa, gracias por estar. Y Leandro Despuy, que es auditor general de la Nación. Gracias, Leandro, por estar. Elsa, contábamos recién, hay muchos temas que no cierran. Ahora, lo que sí hay que separar, me parece a mí, por un lado la parte política, que es muy fuerte, y por otra parte judicial, que está en plena investigación, ¿no? Por suerte, empezamos en esta etapa nueva, que es la etapa de investigación, y todo está en manos de la justicia y demás. La verdad, para nosotros todo el año pasado fue bastante frustrante. Nosotros entregamos la primera denuncia en junio del año pasado. Contra Joclender. Joclender y Antártica, y operaciones sospechosas. Antártica es la empresa que compra esa famosa quinta de José Cepaz, que después se demostró que era una quinta que no estaba habilitada. Claro, Joclender en el acta notarial expresa que compra de y para Antártica Argentina, sociedad anónima, sin especificar el origen de los fondos por un lado, y lo que es peor todavía, sin especificar el vínculo entre él como persona, señor Joclender, y la empresa. Bueno, acá mismo en el programa Máximo Montenegro, después Joclender terminó explicando que Antártica en realidad es una sociedad que se creó de hecho para esa operación. Bueno, tampoco cierran muchas de esas cosas. Hay algunos movimientos de Antártica que después fueron saliendo en este cúmulo de información que sale a partir de el conflicto, digamos, el desencuentro, ¿no?, en el interior de la asociación. Entonces, claro, empiezan a salir cosas, y entonces la primera impresión es cuántos y quiénes eran los que sabían algo, una parte. ¿Y cuántos y quiénes fueron los que hicieron algo o los que no hicieron nada, miraron para el costado y no hicieron nada? Digo, no puede ser que en 2, 3 días, porque esto empezó el 25 a la tarde, a la noche, con una primera información. Al otro día, jueves, al otro día, viernes, ¿no?, en la UIF, a los 2 días de cuando ya había una cantidad de información, el responsable de la UIF sube un comunicado donde insta a aquellos que promovimos denuncias sobre posibilidades de lavado y demás, que la verdad era una de las tantas, porque después nos enteramos que también habían más, ¿no? Y al otro día dice que está esperando, al otro día fue lunes, pasó el fin de semana, lunes, que estaba esperando informes y datos de otros organismos del Estado. Todo y al otro día, este tipo de operaciones. Claro, y al otro día va con 4.000 fojas al fiscal antilavado.
Y nosotros nos pasamos durante todo un año pidiendo estos datos. pidiendo información, qué sé yo, porque tampoco nos tenía por qué dar una respuesta totalmente precisa y detallada a nosotros, pero nos hubiera dicho, se desestima la denuncia, sigo investigando. Nosotros no pedíamos la revelación de determinados datos que podían eventualmente después sostener una causa y demás. Nosotros conocemos el protocolo. ¿Fueron 756 millones de pesos? ¿Esa es la cifra? Esto es lo que se confirma ayer en la comisión. Claro. Y para nosotros teníamos un dato que era más o menos 300 millones de dólares. Entonces, primero los funcionarios dijeron que no eran 300 millones de dólares. Y después dice que son 700 por un lado y 500 por el otro lado. Entonces nosotros dijimos 1.200, 3 por 4, 12, son 300 millones de dólares. Pero, de cualquier manera, es cierto lo que usted decía al principio. Muchas son las cosas que no cierran. Sobre todo que haya habido tanto expresado en el mismo método, en la utilización de los mismos mecanismos, en el fárrago de nombres y de direcciones que constituyen distintas empresas, que van cambiando de dueño permanentemente, que van modificando el capital en muy corto tiempo. ¿Eso en la IGJ? Bueno, este es otro de los elementos. Claro, este es otro de los elementos. Lo que digo es, ante tanta información, ante tantos datos, ¿cómo es que antes no pasó por algún control? Y entonces por lo menos para mí, es la cuestión principal. Ahora, ¿quién debe auditar todo esto? Yo quisiera confirmarle un poco a la diputada que efectivamente nosotros, que podríamos ser un organismo que tuviese información sobre los gastos públicos que integran lo que nosotros llamamos transferencias a provincias o municipios, porque en general este tipo de obras se realizan dentro de ese ámbito. Nunca recibimos ninguna solicitud en el año y pico de la UIF concerniente a este tema, ¿no? Ahora, también coincido un poco con la diputada en el sentido de que le he escuchado en varios programas en que el Estado de los argumentos de que no hay controles, de que no se pueden ejercer los controles. Hay un principio básico, legal y constitucional, de la red pública. Todo lo que es la red pública debe ser conocido y por lo tanto todo gasto público, todo funcionario que dispone de un peso tiene que rendir cuentas. Esto es lo que diríamos como básico, que no se ejerzan los controles, que haya debilidad en los controles que permitan y que posibiliten este tipo de situaciones, es otra situación. Nosotros hemos creado una gerencia especial para auditar este problema, mejor dicho, esta cuestión de las transferencias a las provincias y a los municipios, que son transferencias en principio discrecionales, que al mismo tiempo hemos hecho observaciones, lo primero la intensificación, del 2008 al 2010, hemos verificado que se han duplicado, pasando de 60.000 millones a 133.000 millones. Simplemente hago estas reflexiones para decirle en qué contexto se sitúa el Estado Nacional a los municipios. A los municipios, provincias y el sector privado, vale decir, cooperativas, sector productivo y diríamos... Y ahí estaría las viviendas, sobre todo las viviendas. Quiero decirle entonces que el problema ya hace a una debilidad, y lo hemos señalado. Fíjese que al auditar, por ejemplo, los temas de las obras públicas, muchas de ellas son para obras públicas, esto me refiero, obras públicas, vivienda, etcétera. Y en la cuenta de inversiones hemos hecho algunas observaciones muy precisas sobre la circunstancia de que aún, mejor dicho, sobre todo en aquellos casos de inversión directa, hay todavía mayor resguardo que en este tipo de transferencias que en principio lo que se pretende es explicar que desde el momento en que el Estado transfiere, nacional, federal, transfiere la partida, ya queda liberado de toda rendición de cuenta y de toda... ¿Y esto es así, no? No, yo entiendo que la ley y la Constitución establecen claramente que deben existir, que tiene que existir esa rendición de cuenta y lo hemos planteado.
En las auditorías que hemos realizado de estos fondos, hemos señalado estas debilidades. Particularmente la circunstancia de que una vez que ya llega a los municipios, la forma en que se ejecutan concretamente las obras presenta una serie de deficiencias, sobre todo en orden a la rendición, en orden a la contabilidad, en orden inclusive a la eficiencia misma de los, diríamos, de la ejecución. Pero hay una cosa que me parece importante decirla. Nosotros como auditoría, a raíz obviamente de la situación planteada, estamos auditando muchos programas de vivienda. Es reciente la creación de esta, diríamos, de esta gerencia. Y digo que es reciente solamente porque hemos verificado en los últimos años esta modalidad de ejecución presupuestaria a través de las transferencias, donde usted ve que es un porcentaje muy, muy importante. Es mucha plata. Es mucha plata y son muchas obras. Y son obras que ya se realizan con mecanismos muy indirectos, como es, por ejemplo, a través de los municipios, a través de los municipios que entregan a sectores privados, o cooperativas, o diríamos, las transferencias que se hacen a través del ONCA y otros. Digamos, hay una nueva modalidad presupuestaria de ejecución, lo cual nos indica que el resguardo que debemos poner debe ser mayor, y por eso es que nosotros hemos decidido, y esto yo creo que querría anunciarlo, porque creo que van a ser ustedes los que tienen la primicia, nosotros vamos a hacer una auditoría de este tema. Específicamente, más allá de las auditorías que nosotros podemos estar realizando en materia, diríamos, de vivienda. Madre de Plaza de Mayo. Vamos a auditar la ruta del dinero, si usted quiere, sobre las transferencias que abarcan los fondos que han podido ser ejecutados con transferencias a la fundación, pero que en definitiva han sido ejecutados directamente por una empresa que sabe. Ahora, Leandro, si uno dice, digamos, no debe ser muy difícil auditar, les pregunto a los dos, ¿no? Porque toda obra tiene certificados de obra. Digamos, y yo creo que nadie puede comprar tantas cosas en negro hoy en día porque no se justifica, no puede justificar los gastos. Claro, sería bueno en algún momento repasar la versión taquigráfica de la reunión de ayer con los dos primeros funcionarios, por lo menos con los que nosotros tenemos contacto. Entonces nosotros planteábamos ahí precisamente el tema de los controles. Cuando ahora vemos la posibilidad de auditar la ruta del dinero, también tenemos que entender desde el lado de nosotros, de los ciudadanos, que todos y cada uno de los actos por donde, y de los escritorios, y de las cajas, y de las firmas, por donde fue fluyendo ese dinero o esos fondos, tienen protocolos de control. El programa Federal 1, el programa Federal 2, el plurianual, las resoluciones del Ministerio, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Vivienda, con sus secretarías, digamos, todos, tienen un punto que dice, y auditar y fiscalizar o oficiar de contralor de tal y tal situación. ¿Se entiende? ¿La presunción qué es? ¿Que no se controló, que se hizo la vista gorda, o que se presentaron certificados apócrifos? Pueden ser cualquiera de las dos maneras, y me parece que de las dos maneras se abona una situación, que es la siguiente, y esto yo lo creo y lo opino políticamente, digamos, ¿no? Hay un sistema de concentración de poder en el accionar del kirchnerismo que necesita imprescindiblemente de una condición, y esa condición, que es condición sine qua non para poder lograr la mantención del poder, es precisamente el desmantelamiento de los organismos de control. O sea, nosotros sabemos que a través de transporte, tema transporte, tenemos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que está intervenida. Hace 10 años que está intervenida.